vamos a empezar contando. Buenísimo. Había una vez un niño tan pequeñito y juguetón. Maxi. Ah, perdón. 1, 2, 3, 4. No, digo, todos sabemos contar y lo hacemos habitualmente. Sin embargo, algunos piensan que el concepto de número es independiente de que contemos. Algunas experiencias parecen mostrar que algunos animales pueden reconocer cantidades aunque no contar. Es cierto. Yo leí en un libro una vez una historia que dice más o menos así. El dueño de un silo vacío y medio destruido quería eliminar a un cuervo que había hecho nido en la parte superior del silo abandonado. Sin embargo, cada vez que el hombre entraba en el silo, el cuervo se iba por los agujeros que había en la parte superior. Se le ocurrió entonces engañar al cuervo. Y para eso entró con otro hombre. Pero salió uno solo. El cuervo, sin embargo, no se dejó engañar y no volvió a entrar hasta que el segundo hombre salió del silo. El dueño entonces repitió el experimento, pero ahora con 3 hombres que entraban y 2 que salían. Y el cuervo no se dejaba engañar. Lo hizo con 4 que entraban y 3 que salían. Y el cuervo no entraba. Finalmente, cuando entraron 5 hombres y salieron 4, el cuervo entró y el dueño se deshizo de él. Esta historia y otras experiencias parecidas mostrarían que algunos animales, si bien no cuentan, tienen idea de cantidades pequeñas. Digamos que hasta 4. Nosotros mismos podemos reconocer cantidades pequeñas sin contarlas. 3 o 4 objetos se pueden detectar sin contarlos, como los puntos de los dados. Sí, pero hasta donde sabemos, contar es una actividad que solamente hacemos los humanos. ¿Qué hacemos cuando contamos? Lo consulta el profesor. ¿Qué hacemos cuando contamos? Estaba atento. Te cuento. Cuando contamos, le asignamos un número natural. 1, 2, 3, 4 y así, siguiendo a lo que queremos contar. Y el último número que asignamos es la cantidad de objetos que hay. Para contar, como lo hacemos habitualmente, nos alcanzan los números naturales. Sin embargo, a medida que se desarrollaron y sofisticaron las actividades humanas, ya sean económicas, científicas o artísticas, fue necesario tomar en cuenta otro tipo de números. Enteros y racionales, por ejemplo. Pero hay un conjunto de números más amplio, que es del que hoy nos ocuparemos, y que incluye a todos los que mencionamos antes, los números reales. Desde la época de los griegos, se tiene noticias de la existencia de números que no son racionales, es decir, que no pueden escribirse
como división de dos enteros. Justamente por eso se llamó a este tipo de números irracionales. Seguramente todos conocemos algunos. El más conocido, seguramente, es el gran amigo pi. Pero hay infinitos, y no es difícil dibujar algunos de ellos en la recta numérica. Las raíces cuadradas de muchos números naturales son irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional, como también lo es la raíz cuadrada de 3. Si queremos marcar la raíz cuadrada de 2 sobre la recta, basta tomar sobre la recta numérica el segmento que está entre el 0 y el 1, trazar un segmento igual perpendicular al anterior para formar un triángulo rectángulo. La hipotenusa del triángulo mide raíz cuadrada de 2. Para comprobarlo, alcanza con aplicar el teorema de Pitágoras en dicho triángulo y recordar que los catetos miden 1 cada uno. Si luego trasladamos con un compás la hipotenusa sobre la recta con uno de los extremos sobre el 0, tendremos sobre la recta el punto que corresponde al número raíz cuadrada de 2. Podemos luego armar un triángulo rectángulo usando el segmento que mide raíz cuadrada de 2 que recién marcamos y uno perpendicular que mida 1. La hipotenusa de este triángulo mide raíz cuadrada de 3. Podemos trasladar el segmento sobre la recta real. Con este mismo método se puede marcar sobre la recta la raíz cuadrada de cualquier número natural. Jorge Luis Borges, creo que ya te lo nombré alguna vez, fue uno de los más grandes escritores argentinos. Escribió cuentos y poesías que son admiradas en todo el mundo. Entre sus cuentos hay uno que a mí me llamó la atención, sobre todo por uno de sus personajes principales. El cuento se llama Funes el Memorioso. Resulta que Funes es un joven que tiene una memoria prodigiosa. Puede recordar absolutamente todo. De cualquier cosa que ve puede recordar su forma con todos los detalles, pero también recuerda perfectamente todas las sensaciones recibidas en ese momento. Al recordar un momento, volvía a oler los olores que había olido entonces, a escuchar los sonidos y a ver las imágenes que presenció antes. Esto hace que sus recuerdos sean absolutamente completos, como si los volviera a vivir. Cuenta Borges que Funes varias veces recordó días completos, pero que recordar un día entero del pasado le llevaba el día entero. ¡Qué coincidencia! Mi amigo Ramón inventó un personaje basándose en Funes. Lo llamó Casi Funes. En realidad era exactamente igual a Funes, excepto que este personaje no recordaba lo ocurrido en un instante determinado del día. Por ejemplo, podía ocurrir que Casi Funes recordara todo lo ocurrido en un día, salvo aquello que pasó exactamente a las 4 de la tarde. Puede recordar lo ocurrido a las 3:59 y lo ocurrido a las 4:01. Más aún, puede recordar lo que ocurrió una millonésima de segundo antes de las 4 y una millonésima de segundo después. Pero no puede recordar lo que ocurrió a las 4. Sin embargo, con la memoria de Casi Funes, podría determinar cuáles tienden a ser los sucesos ocurridos exactamente a las 4 de la tarde. Para eso le alcanza con ver que a las 3:59 él mismo estaba mirando una piedra que venía cayendo justo sobre su cabeza. Que una décima de segundo después de las 4 vio la piedra desviarse y empezó a sentir algo en la frente. Y así puede seguir recordando todo en cualquier instante tan cercano a las 4 como quiera. Claro, nunca va a recordar lo ocurrido a las 4, pero puede ver que los recuerdos en los distintos tiempos alrededor de las 4 indican que la piedra antes de las 4 se acercaba a su cabeza y después se alejaba. Si siguiera con los recuerdos en esta línea, podría ver que los recuerdos tienden a mostrar que la piedra a las 4 de la tarde golpeó en su cabeza. Representa una idea
idea que a la matemática le llevó muchos años desarrollar. En estos casos, lo que ocurre es que al aproximarnos a un valor numérico determinado, hay otro conjunto de cosas que se aproximan a otra. En el caso de casi funes, a medida que la hora se aproximaba a las 4 de la tarde, los recuerdos se aproximaban al que debería tener casi funes de las 4 de la tarde, es decir, el recuerdo del impacto. Pero el conjunto de cosas que se aproximan a otra podría ser uno de números que se aproximan a otro número. También puede ocurrir que querramos saber qué pasa si en lugar de tener valores que se aproximan a uno dado, tenemos valores que crecen indefinidamente. Le pido al profesor que me cuente. Profesor, ¿qué sucede si en lugar de tener valores que se aproximan a uno dado, tenemos valores que crecen indefinidamente? Un caso bastante antiguo de este tipo es el de los polígonos regulares inscriptos y circunscriptos en una circunferencia. ¿Qué ocurre si el número de lados de los polígonos crece y crece tanto como queramos? Claro, la figura a la que se va aproximando la sucesión de figuras es un círculo. El concepto matemático que está detrás de estos casos es el de límite. Este concepto aparece, junto con lo que hoy llamamos el cálculo, simultáneamente de la mano de Leibniz y de Newton, allá por el siglo XVII. Aunque el cálculo que hoy aprendemos es producto de la sistematización de las ideas de Newton y de Leibniz en el siglo XIX. Los matemáticos como nosotros usaban los números reales mucho antes de tener la definición precisa, es decir, antes de tener en claro qué eran. Nombres importantes en la sistematización del cálculo son los de Cauchy, Bolzano y también el de Dedekind en la definición del número real. Y ahora, continuemos el tema bajo el título Creciendo y decreciendo rápido. Miremos un poco algunos gráficos de funciones. Si tomamos el gráfico de cualquier función, podemos trazar en cada punto una recta tangente. Las pendientes de esa recta son particularmente importantes en la aplicación del cálculo. Como sabemos, si una recta está inclinada en un ángulo entre 0 y 90 grados respecto del eje positivo de las X, la pendiente es positiva y además crece a medida que la recta es más vertical. En cambio, si la recta forma un ángulo entre 90 y 180 grados con el eje positivo de las X, la pendiente es negativa y decrece a medida que la recta se acerca más a la vertical. Si la recta es vertical, admitiremos que no tiene pendiente. Volvamos al gráfico de una curva cualquiera. Lo interesante de la recta tangente es que la inclinación que tenga la recta nos da una pauta de la velocidad con que crece o decrece la función alrededor de ese punto. Por ejemplo, si esta curva describiera la manera como cambia la cantidad de bacterias que hay en la sangre de una persona infectada, tendríamos, mirando las rectas tangentes, que a medida que aumenta la cantidad de bacterias, más rápido crece esa cantidad. Es decir, que más se reproducen. Por suerte, las bacterias no se comportan de esa manera. Si en cambio, la cantidad de bacterias a medida que transcurre el tiempo estuviera representada por una curva como esta, tendríamos que cuando pasa el tiempo, crece la cantidad de bacterias, pero lo hace cada vez más despacio. Titularé lo que sigue como Mentiras impiadosas. Alguna vez me contaron una historia de un ministro de Economía que en momentos de gran desocupación en nuestro país se animó a decir algo que, para quien no tuviera ningún conocimiento de cálculo, podría sonar positivo. Les voy a contar lo que me dijeron que dijo y después vemos si es o no algo positivo. Nuestro ministro de aquella época
dijo que el gobierno estaba muy contento porque la tasa de crecimiento de la desocupación había empezado a descender. ¿Es positivo esto? Veámoslo en detalle. La desocupación en el tiempo se puede representar con un gráfico parecido a este. En cualquier país se desarrolla cierta actividad económica aún en los momentos de mayor crisis. Esto es así porque la gente tiene que seguir como mínimo comiendo, vistiéndose y viajando. Y para eso hace falta gente que haga las tareas indispensables. Por lo tanto, en cualquier situación en que se encuentre la economía de un país, habrá una cantidad máxima de gente desocupada, pues el resto hace falta para mantener en movimiento la economía. En el gráfico, la recta horizontal marca esa máxima cantidad de gente que puede estar desocupada en el país. Si trazamos las rectas tangentes a la curva, podemos ver que a medida que transcurre el tiempo, el crecimiento de la desocupación se va haciendo más lento, pero la desocupación no disminuye, sigue aumentando, porque cada vez se está más cerca del máximo que puede tolerar el país. Lo que dijo el ministro fue justamente eso, que la velocidad de crecimiento de la desocupación había disminuido. Pero eso significa solamente que se estaba llegando al máximo tolerable. Pero eso no es una noticia positiva, pues la gente en esas circunstancias sigue y seguirá sin conseguir trabajo. Una buena noticia sería que en el país se corra hacia abajo la recta horizontal, es decir, que crezca la actividad económica. El profesor presidente. Yo lo voto. Yo podría ser su asesor. No es mala idea. No es mala idea. Ya mismo empiezo a pensar en la campaña. Podríamos ser el partido matemático. A ver. El partido matemático. Me gusta. Concentrémonos, Maxi, que todavía no terminamos. Como dijo el profesor, las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de una función nos dan datos importantes sobre la función. El concepto matemático que está detrás de esto es la derivada. La derivada tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Hay una serie de problemas que se llaman problemas de optimización, que se resuelven empleando el concepto de derivada. El diseño de los envases de cualquier elemento tiene varios aspectos. Uno de ellos incluye problemas de optimización. Por ejemplo, supongamos que el problema es el diseño de una lata de gaseosa. Es claro que los fabricantes de gaseosa buscan vender las latas que producen y por lo tanto tratan de que el envase sea lo más atractivo y cómodo posible para que la gente lo compre. En esto entran en juego factores estéticos e incluso factores psicológicos. Si quieren vender una bebida dietética, tratarán de que la lata sea más alta que ancha, justamente para que parezca más esbelta. También intervienen factores prácticos. No se puede diseñar una lata cilíndrica con un diámetro tal que no se la pueda sostener con una mano. Pero también aparecen factores económicos y aquí es donde se usa la derivada. Una vez decidida la forma de la lata, cierto rango de dimensiones y qué contenido se desea que tenga, el problema es cómo hacer para que el costo de las latas sea el mínimo. Una de las soluciones es usar la menor cantidad de material posible para su fabricación. Para esto, lo que hay que buscar es cuáles deben ser las dimensiones de la lata que satisfacen los requerimientos y que utiliza la menor cantidad de material. Este es un problema de optimización para el cual se utiliza frecuentemente la derivada. Otro, nuestro sistema circulatorio tiene arterias y venas y otros vasos de menor diámetro. El sistema funciona con ramificaciones en vasos que, en general, tienen menor diámetro que los principales. Para que el sistema funcione mejor, lo ideal es minimizar el consumo de energía que se consume en el bombeo de la sangre. Este consumo de energía está relacionado con la resistencia de la sangre al circular por los diferentes vasos. Una ley experimental afirma que la resistencia de la sangre a lo largo de un vaso sanguíneo depende de la longitud del vaso, L,
de la viscosidad de la sangre, C, y del radio del vaso sanguíneo, R. De acuerdo con esta expresión, si hay una bifurcación a partir de un vaso principal, la resistencia a lo largo del vaso menor depende de todo lo anterior y también del ángulo que forman los dos vasos. La expresión es la siguiente y se obtiene usando un poco de trigonometría a partir de la ley que mencionamos antes. Pero no es importante esta fórmula. Lo que quería mencionar es que a partir de esto y utilizando derivadas y algún otro recurso matemático, se puede mostrar que hay un ángulo en particular que hace que la resistencia en el vaso menor sea la mínima. Ese ángulo depende de la relación entre los radios de los dos vasos. Este es otra aplicación de la derivada para resolver problemas de optimización. Creo que por hoy es suficiente, Maxi.